Hola amigos, así es como se veía el fantástico tren Braidsburban al lado de un tren convencional. Los enormes vagones debían albergar piscinas y cines, salas de lectura y plataformas de observación. El Braidsburban da la impresión de ser una locura de la ingeniería, como si lo hubiera inventado alguien no del todo cuerdo, pero todo empezó con mucha lógica. Durante la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril seguía siendo la principal arteria de transporte. Ya existían los camiones y aviones, pero la capacidad de estos medios de transporte dejaba mucho que desear. Los dirigentes alemanes lo sabían y en cuanto Hitler llegó al poder, se puso inmediatamente a modernizar los ferrocarriles. Hay varias maneras de aumentar la capacidad de los ferrocarriles. En primer lugar, se puede aumentar el número de trenes, que no pasen 3 trenes por hora, sino 10. En segundo lugar, puede aumentar la carga por eje. La capacidad máxima de un vagón es de 20 toneladas. Así que si se refuerza la estructura, podrá ser de 60. En tercer lugar, es posible mejorar el mecanismo de acople, lo que aumentará la capacidad del tren. Si antes un tren tenía 20 vagones, ahora podría tener 50 y así sucesivamente. Pero el gobierno alemán eligió la opción que consideraba más efectiva. Había que aumentar las dimensiones, más grande, más alto, más rápido. El Tercer Reich no sufría de megalomanía, sino que la disfrutaba. Como tener el cañón más potente, el tanque más pesado o el palacio más grande. El ferrocarril monumental encajaba perfectamente en ese concepto. Braidsburban significa ferrocarril de vía ancha. Y la vía era efectivamente ancha, de hasta 3.000 milímetros de ancho. En comparación, los ferrocarriles europeos tienen una anchura de 1.435 milímetros. Un proyecto grandioso, salvo que no fue inventado por ingenieros, sino por políticos. El 17 de octubre de 1941, Hitler llamó al ministro de Armamento y Municiones del Reich, Fritz Todt, y le dio la orden. El desafortunado ministro del Reich evaluó la escala y comprendió que le traería muchos problemas, porque es físicamente imposible trasladar los vagones de la vía normal a la de 3 metros. Y habría que construir una infraestructura aparte con estaciones de tren, intercambiadores y puentes especiales para los trenes de vía ancha. Pero ¿para qué necesitaba el país 2 ferrocarriles? ¿No sería mejor perfeccionar al máximo solo uno? Los ferrocarrileros le sugirieron a Hitler otras opciones, por ejemplo, ampliar la línea de 2 vías a una de 4 vías. Los costes son mínimos y la capacidad del ferrocarril se duplica. En la actualidad, este método se utiliza en todas las líneas ferroviarias con mucho tráfico. Pero Hitler quería un ferrocarril ultra genial y los ingenieros no querían ir a un campo de concentración. Así que el proyecto Braidsburban se puso en marcha. Desde el principio, el Braidsburban fue considerado un juguete personal del Führer. El proyecto estaba bajo su control directo. Los datos específicos cambiaban constantemente. Se necesitaba una vía de 3 metros, no de 4 o quizá 5. Hitler le pasó dando vueltas a las opciones durante mucho tiempo, pero al final se decidió por la inicial. El proyecto Braidsburban contó con la participación de los pesos pesados de la industria alemana. En su desarrollo invirtieron los fabricantes de las locomotoras Borsig, los constructores de maquinaria Henschel-Werk y Krauss y el mayor consorcio industrial Friedrich Group. Los primeros bocetos y cálculos aparecieron ya en 1942. Inicialmente el ferrocarril de vía ancha debía conectar Hamburgo, Berlín, Nuremberg, Múnich y Linz, en Austria. A medida que Alemania se expandía hacia el oeste y el este, los diseñadores propusieron construir nuevas rutas a través de París y Belgrado hasta Estambul y a través de Kiev hasta Rostov. Pero luego surgieron proyectos aún más descabellados. El año 1941 fue bueno para Alemania. Tomaron Europa casi sin tanto esfuerzo y avanzaron rápidamente por la Unión Soviética acercándose a Moscú. Hitler creía realmente en la victoria en aquella época, por lo que planificó los ferrocarriles a lo grande. Quería llevar el Braidsburban a Roma y a Madrid, extenderlo de Rostov hasta la India y desde allí hasta Vladivostok. La lista de ciudades conectadas por ferrocarriles seguía aumentando: Brest, Kabul, Yabarovsk, Yakutsk. Los alemanes también iban a construir un puente sobre el estrecho de Bering y a extender el Braidsburban a través de Alaska hasta Canadá y Estados Unidos. Una magnitud épica. Los vagones del Braidsburban también iban a ser épicos. No había pasillos estrechos ni 2 filas de compartimientos.
Los gigantescos vagones del Pritzbur-Bahn tenían 8 metros de ancho, 42 metros de largo y 7,5 metros de alto. El tren era más alto que un edificio de 2 pisos. La longitud total del tren era de hasta 1.200 metros. El tren debía albergar hasta 4.000 personas, sin contar la tripulación, el personal de servicio y los guardias armados. Los vagones de primera clase parecían palacios. Tenían adornos de caoba y cobre, alfombras y muebles tapizados. Contaba con bares, salones para socializar y descansar, salas de lectura y 12 baños por cada vagón. Era un auténtico lujo. Disponía de mini cocinas en los vagones con dormitorios. Los pasajeros que no tenían dinero para restaurantes podrían cocinar en el tren. Una idea bastante útil, sobre todo si se viajaba de Berlín hasta Vladivostok. También contaba con un guardarropa, una ducha y un comedor. Así se veían los restaurantes en los vagones del Pritzbur-Bahn. El tren tenía su propia peluquería, un cine de 196 plazas, cuartos de baño, sauna, lavandería e incluso una piscina. No todos los hoteles modernos están a la altura de estas características. Los vagones de equipaje del Pritzbur-Bahn eran tan grandes que cabían 8 automóviles y aún tenían espacio para otro tipo de equipaje. Al final del tren había un vagón con una plataforma de observación donde los pasajeros podían acceder como si fuera un balcón y contemplar las vistas. Otro tipo de vagón estaba previsto para los trabajadores del este, es decir, para el transporte de esclavos desde los territorios conquistados. Estos vagones debían tener capacidad para 480 personas de pie y se preveían 18 tipos de vagones de mercancías, con una capacidad de carga de 165 a 900 toneladas. Las plataformas abiertas están destinadas para transportar contenedores o incluso vagones de anchura convencional. También se proyectaron plataformas para el transporte de buques fluviales y marítimos con un desplazamiento de hasta 1.000 toneladas. Se diseñaron vagones especiales para transportar grano. Los alemanes se tomaron muy en serio la seguridad. En el techo del vagón de equipaje se decidió montar cañones antiaéreos de 20 milímetros. Y debajo se colocaría un arsenal, donde también se encontraría una unidad de artillería. Este conjunto pesaba aproximadamente 10.000 toneladas y requería potentes locomotoras para desplazarlo. Las máquinas de los años 40 no podían hacer frente a semejante desafío. El Pritzbur-Bahn necesitaba una nueva locomotora y los ingenieros comenzaron a desarrollarla. En solo un año los alemanes diseñaron 40 versiones diferentes, entre las que se encontraban locomotoras gigantes de vapor, de turbinas de gas, diésel hidráulicas e incluso eléctricas. La locomotora más grandiosa de esta lista tenía una potencia de 28.800 kilovatios y debía alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora. En comparación, para el año 2020, la locomotora eléctrica más potente del mundo solo tenía 10.652 kilovatios. La electrificación debía realizarse mediante un tercer riel. El peso del tren debía alcanzar las 1.000 toneladas o 10.000 toneladas a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero desarrollar una locomotora tan potente no era la única tarea de los diseñadores. Cuando un objeto tan alto como una casa de 2 pisos se desplaza a 250 kilómetros por hora, surge una fuerte resistencia al flujo de aire y para reducirla se le dio al tren una forma aerodinámica. También existía el problema de las distancias de frenado. Un tren convencional empieza a frenar unos 500 metros antes de llegar a estación, pero las locomotoras del Pritzbur-Bahn tenían una distancia de frenado de 3 kilómetros y 1,5 kilómetros para el frenado de emergencia. A esta distancia, los maquinistas no podían ver las luces de señalización del ferrocarril. Los ingenieros del Pritzbur-Bahn desarrollaron un nuevo sistema de alerta especialmente para el Pritzbur-Bahn. Unos sensores de alta frecuencia transmitían la información directamente al mando del maquinista y a la sala de máquinas. Los sistemas de señalización modernos funcionan según el mismo principio. Además, los ingenieros crearon sistemas únicos de iluminación, calefacción y ventilación. Las vías del tren también causaron problemas. Los rieles normales no podían soportar la monstruosa carga y la tierra que había debajo se estaba desmoronando. Para resolver este problema, los ingenieros desarrollaron un nuevo método para reforzar el suelo. Calcularon perfiles de carril únicos y cambiaron el principio de fijación de las traviesas y placas. Para crear el Pritzbur-Bahn, hubo que rediseñar prácticamente todo. Por ejemplo, las locomotoras eléctricas son potentes y muy veloces, pero necesitan una red eléctrica y no cualquier red. 28.800 kilovatios es algo bastante considerable. A mediados de la década de 1930, la electrificación de los ferrocarriles en Alemania ya se estaba llevando a cabo.
A lo largo de las vías se tendieron líneas monofásicas de corriente alterna con 15.000 voltios y una frecuencia de 16,66 Hz. Pero el Braids-Purban requería al menos 50.000 voltios y entre 50 y 60 Hz. Al principio los ingenieros querían utilizar las mismas líneas con cables más potentes, pero el diseño no podía soportar la carga. Así que lo reconstruyeron desde cero, alimentando la locomotora desde un tercer riel, el mismo método que se utiliza en los metros actuales. Para abastecer al Braids-Purban de suficiente electricidad, los ingenieros planificaron la construcción de docenas de centrales eléctricas a lo largo de las vías del tren. El Braids-Purban era un proyecto totalmente descabellado y sin embargo empezaron a hacerlo realidad. En 1943, los alemanes habían construido un tramo de vía experimental y habían hecho modelos de locomotoras y vagones. En 1945 se planificó la construcción de la primera línea de vía ancha y en 5 años, los grandiosos trenes del Tercer Reich debían circular desde Berlín hasta la Unión Soviética. Hitler ya estaba eligiendo bocetos para las estaciones de tren. Esta es la estación de tren de Múnich. Es un edificio de 100 metros de altura con una cúpula colosal de 285 metros de diámetro. El Führer revisó por última vez los planes para la estación de Múnich en marzo de 1945. Y 2 meses después, el Tercer Reich se derrumbó. Todo lo que quedó del fantástico proyecto fue un corto tramo de vía, los restos de los modelos y una gran cantidad de planos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que los nazis podrían haber construido el Braids-Purban si hubieran ganado la guerra? Escríbanlo en los comentarios. Y eso es todo, amigos. Denle me gusta si les pareció interesante el video y hasta pronto.